Bueno, para mí es un gusto poder estar este rato con uno de mis grandes amigos de muchos años, Daniel Di Paolo. Daniel es abogado, especialista en los temas de mediación, entre otras cosas, y con una amplia experiencia en el país, estamos en Argentina, en liderazgo. Daniel ha liderado organizaciones juveniles por varios años, con gran éxito, debo decir. Así que este tema que nos compete hoy, que es política y liderazgo, mis 30 minutos con Daniel, queremos justamente conversar con él y escuchar su análisis respecto de, bueno, de su experiencia de liderazgo en otros ámbitos, cómo lo mira ahora en el mundo de la política. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, amigo. Bueno, igualmente Marcelo, gracias por la invitación. Va a ser un placer charlar de los temas de nuestro interés y esperemos que también sea así para los que nos escuchen. Genial, genial. Como dije, vos trabajaste muchos años como líder, organizando y liderando, estructurando varias organizaciones o asociaciones. Y en este último tiempo, digamos, últimos años, como que tomaste la decisión de ingresar al mundo de la política. Entonces, desde aquí tengo dos preguntas. Primero, ¿qué fue lo que te llevó a quererte involucrar en un espacio tan particular? Y segundo, desde tu análisis como líder, ¿qué es lo que te encontraste ahí? Siempre hablando de nuestro tema de hoy, que es el liderazgo. Bueno, yo creo que la actividad del líder tiene que ver o nace siempre con un deseo de comprometerse y de ser parte de un proceso de cambio, de transformación de algo, ¿no? O de construcción de algo. Muchas veces construimos cosas nuevas que no existían, pero con el análisis de la realidad, de decir, bueno, hace falta algo que dé respuesta a alguna necesidad. Ujú. Eh, y esa misma vocación de transformación, de construcción, de procesos que siempre son colectivos, porque digamos, el liderazgo tiene por definición la idea de que estamos dirigiendo o coordinando o motivando, impulsando a otros a Claro. sumarse a un proyecto, tiene que ver con la formación de equipos. No hay cosas muy grandes que puedan hacerse solos. Siempre necesitamos de equipos para grandes transformaciones, grandes proyectos. Y bueno, entonces uniendo ese deseo que siempre estuvo en mí, digamos, ¿no? De cuando veo algo que me entusiasma, que me interesa y creo que puedo aportar algo con humildad, pero también sabiendo las virtudes o las ventajas que puede tener alguien que ha sido formado para eso o que tiene ideas creativas. A veces yo veo algo y digo, esto se puede hacer de otra manera. Ujú. Y digo, bueno, ¿cómo puedo aportar este, mi, mi visión? Bueno, sumándome al trabajo de eso que creo que se puede hacer de una forma más eficaz o también como resultado de una vocación de servicio. En mi caso fue el compromiso, digamos, político viene como una forma más de expresar la vocación de servir al prójimo, de buscar el bien común, de poder hacer algo por los demás. Y bueno, en ese aspecto creo que la política es una gran herramienta de transformación de la realidad. El objetivo que uno busca es mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, Ujú. hacerle la vida mejor o por lo menos crear las condiciones para que eso suceda, crear igualdad de oportunidades. Y bueno, eso me llevó a inclinarme a la acción política. ¿Y con qué te contraste en términos de liderazgo? Porque como vos sabes muy bien, en general lo que se dice o lo que se aprecia o lo que se percibe es que en nuestra región, digamos, el liderazgo político es bastante cuestionado. Y cuestionado generalmente en dos aristas. Un lado en términos de su capacidad justamente para liderar y por otro lado en términos de su integridad. Cuando vos hablas de política en América Latina y le decís al ciudadano común qué piensa de la política, inmediatamente la primera palabra que viene a su mente es la palabra corrupción. Entonces, Obviamente. vos entrás a la política con esta visión de liderazgo, de servicio,
de ayuda al prójimo, de desarrollar a otras personas. ¿Y qué te encontraste ahí? Bueno, yo creo que el liderazgo político en general, nosotros hablamos desde Argentina, pero es una realidad que es común a toda Latinoamérica, tiene algunos vicios, digamos, ¿no es cierto? Ujú, Yo creo que uno de los vicios más importantes que tiene es el personalismo. Se manifiesta en liderazgos muy, de alguna forma, patriarcales, por decir de alguna forma, que se concentra todo mucho en el líder y tal vez se sigue más a una persona que a una idea, que a una concepción, que a una propuesta. Y eso es un ida y vuelta, ¿no? No es solamente responsabilidad del liderazgo, también es responsabilidad de aquellos que son liderados, porque muchas veces se buscan ese tipo de liderazgo más paternalistas como para sacarse cierta responsabilidad de encima y bueno, y poner en el líder casi todas las demandas, pero con lo cual también genera un proceso muchas veces de decepción, ¿no? Porque bueno, el líder entusiasma, la gente se ujú, ascribe a ese movimiento, no siempre se puede dar respuesta a todo lo que se promete, la política muchas veces vemos que se prometen un montón de cosas para obtener los votos y después cuando la realidad marca otras cosas hay decepción. Bueno, yo creo que eso es un riesgo que tenemos. Demasiado individualismo, demasiado personalismo en el liderazgo político. Me parece que ahí estamos para hacer una transformación de construcciones más colectivas, donde el líder obviamente es una persona que hace las cosas posibles, digamos, que las motoriza, que tiende redes, pero que el protagonismo debe ser más de los ciudadanos en forma más conjunta. ujú. Y con respecto, bueno, a mi unión, digamos, a otros ciudadanos que estén dispuestos a hacer política, tiene que ver con esto que decíamos de encontrar algunos denominadores comunes. La vocación de servicio es uno, llego a la política para servir y no para enriquecerme ni para buscar objetivos personales. Me parece a mí que es una condición sine qua non, digamos, no debería ser casi una condición, deberíamos darla Claro, por una definición, digamos, que todo funcionario público tiene que cumplir la función de servir a aquellos que le han elegido para un determinado cargo. Pero bueno, hoy en día es necesario hacer la aclaración que no deberíamos llegar a la política para enriquecernos ni para buscar beneficios personales. Eh, la integridad me parece también que también es otra condición que está muy cuestionada en América Latina y es una lástima que pretendiendo y demandando transparencia en los actos del Estado y todo lo demás, terminamos votando muchas veces personas que sabemos que no son transparentes en su vida o en su ética particular. Y bueno, el resultado obviamente es que mayores niveles de corrupción, ¿no? claro. Y se van aceptando. Así que bueno, la transparencia y la integridad es otra de las condiciones que cuesta encontrar, pero que hay muchas personas que tienen integridad y que, bueno, lo que hay que lograr es que nos podamos unir para hacer una masa crítica que rompa algunas cuestiones de los sistemas, ¿no? Porque Ujú, pareciera como que tenemos una corrupción sistémica y en la medida que una persona está muy aislada en una intención de renovación, por ahí o se desanima y deja la actividad política o termina siendo absorbida por el sistema corrupto. claro. Entonces, encontrarnos entre nosotros y poder hacer ese palo bueno, que haga, cuando la rueda gira y le ponen un palo, bueno, hay que hacerla girar más rápido para que rompa el palo y Claro. podamos generar algo nuevo que crezca, ¿no? Soy de los que piensa que el liderazgo se hace, ¿no es cierto? Y se hace en términos de responder a un llamado, a una vocación, pero también se hace en términos de la influencia que otros líderes tienen sobre los que quieren meterse en esto, ¿no? En este desafío de guiar a otros y de influenciar a otros. Si yo te preguntara, Daniel, así rápidamente, dos o tres o cuatro nombres de personas concretas, de carne y hueso, que para vos marcaron tu vida en términos de, wow, mira cómo hace, mira esto, los que te influyeron en vos o quizás todavía lo siguen haciendo. ¿A quién podrías mencionar? No, qué pregunta. Bueno, muchos tienen que ver
con mi formación en el ámbito de las organizaciones que trabajé, ¿no es Ujú. cierto? ¿Vos te referís a personalidades políticas o en general? Personas, de seres humanos que han estado o están en este mundo y que vos le reconoces una influencia que te empujó y que te formó para el rol que has hecho muchos años y que estás queriendo tener también. Bueno, estamos hablando con uno, ¿no? Este, claro, sí, sí, hemos trabajado mucho juntos y ustedes han sido parte de una generación que uno miraba, digamos, si bien somos bastante parejos en edad, todavía yo sentía en vos y en otros líderes que nos han formado. Obviamente en la actividad política, yo trabajo, digamos, con una persona a la cual siento que me ha sido de mucha motivación, Ujú, que es Cintia Cotton. ujú, Para mí, por su impulso, por generar un espacio que no existía, digamos, por su valentía, a veces para defender causas que estaban muy sola, ha sido una de las personas que me ha motivado a tomar un compromiso, ¿no? A veces, cuando vemos liderazgos que no tienen mucho apoyo, también eso es parte de lo que uno siente, que tiene que ser parte, si cree que la causa es justa, tiene que ser parte de claro, eso. claro, claro. Este, y después, bueno, yo voy a decir una persona que es muy personal, no, no es una persona conocida, pero mi padre es uno de las personas que más me influyó. Ujú, Mi padre siempre ejerció un liderazgo basado en la coherencia. A lo largo de la historia, mi padre siempre tuvo una posición coherente en todos los ámbitos donde lideró, y yo creo mucho en eso, ¿no? Creo mucho en una persona que no tuvo, no tener así picos muy altos ni bajones, ¿no? Que el liderazgo a veces pasa por momentos así, donde uno siente que está en la montaña y después ujú. cuando algo no funciona como creía o un proyecto se viene abajo, un bajón muy grande. Y yo creo más bien en una estabilidad a lo largo de la vida con objetivos concretos y una coherencia de vida, de valores, de principios que nos hace ser previsibles. Ujú. Yo creo que esa es una condición que en el liderazgo para mí es muy importante. Y yo la vi en mi papá, digamos, uno ya sabía que sobre determinado tema cuál iba a ser la Claro. opinión de él, ¿no Ujú, es cierto? Eso habla de coherencia, de estabilidad emocional y de ujú. previsibilidad. Y si uno va a elegir seguir a alguien, creo que esas condiciones, por lo menos en mi caso, son muy valoradas. Claro, claro, sin duda. Sobre todo esto de que las palabras coincidan con las acciones, ¿no? Exactamente, Entonces, ¿no? la coherencia tiene mucho que ver con esto, o sea, de decir, bueno, es lo que digo y es lo que hago e intento desde mi humanidad falible, pero tener esa coherencia que vos decís, ¿no? Obviamente. Que imparte mucha fortaleza, ¿no? Mucha fortaleza, de saber esa coherencia te genera fortaleza. Uno puede estar de acuerdo o no, pero sabes que va en ese rumbo, ¿no es cierto? Tan necesario cuando es tan volátil, justamente lo que decías vos hace un rato, de las subidas y bajadas, ¿no? Si yo te Sí, sí, que es preguntara parte también de... en términos de liderazgo, por ejemplo, ¿cuál sería para vos las pruebas o las dificultades más grandes que un líder vive o algo que te acuerdes incluso de tu experiencia como liderazgo? ¿Cuál fue para vos así muy diciendo, wow, esto la verdad que era, fue muy difícil de resolver o pensando en otros líderes, ¿no? ¿Qué cuestiones para ver son las que golpean más el liderazgo en términos de esto? Sí, yo creo que lo más complejo para un líder es responder a una cantidad de demandas que a Ujú, veces son infinitas, digamos, y muy elevadas, y poder responder en la medida de la entrega que uno ofrece, por supuesto, dándolo todo, sin especulaciones, a eso me refiero, ¿no es ujú, cierto? También un liderazgo efectivo es aquel que tiene puesta la camiseta y que cree firmemente en el proyecto que lidera,
pero que reconoce sus limitaciones humanas, porque muchas veces las miradas sobre el líder son demasiado demandantes, ¿no? Entonces, la crítica es una de las cosas a las cuales los líderes tenemos que acostumbrarnos. Y bueno, y generar una mirada de nosotros mismos lo más sincera posible, como para analizarnos de acuerdo a esa versión de uno mismo que sería la mejor versión que podemos dar, sin compararnos. Yo creo que el tema de la comparación también es una gran presión para el líder, porque Totalmente. pareciera Sí, como que sí. siempre nos están comparando con otros y que son mejores. Y bueno, y obviamente serán mejores en algunos aspectos y serán peores en otros, porque bueno, como nuestro amigo Maxwell siempre dice, ninguno es un 10 en todas las áreas del Exacto. liderazgo o de la vida. Y bueno, conocerse bien y saber cuáles son aquellas áreas en las que tenemos mayores posibilidades de rendir en forma efectiva, hace también que otra de los riesgos que tiene el liderazgo o esos sentimientos de soledad que a veces uno siente, se puedan subsanar, porque analizarse y saber en qué áreas uno va a necesitar un apoyo especial, hace también que podamos delegar más, ¿no? Tal vez algunas de los temores o de los sufrimientos del líder vienen por deficiencias propias en la capacidad de delegar. Se carga mucho la mochila Claro. en el trabajo y bueno, ahí llega la posibilidad del autoconocimiento, saber cuáles son aquellas cosas que no necesito delegar, que soy el mejor para hacerlas y las puedo tomar a mi cargo, y aquellas en las que me tengo que reunir de gente confiable a mi alrededor. También esa es otra de las cosas que generalmente se sufre mucho el liderazgo cuando hablamos de traición, ¿no es cierto? De la sensación de que nos han traicionado. Yo creo que hay una solución para eso y es tratar de que la gente no te siga en forma personal, digamos, sino al proyecto o a la causa que uno está representando. Y la amistad, ¿no es cierto? Hacerla pasar por otros carriles, ¿no? Uno tiene amigos y los tiene que valorar y cultivar, y no siempre aquellos que lideramos van a ser en los mismos términos de una relación de amistad, en el sentido de mandarnos mutuamente esa confianza, sino que sabiendo que tenemos que lograr que la cantidad de intereses que hay en juego, que son intereses personales por un lado, y también intereses colectivos, tener un equilibrio, y que si en algún momento alguien decide tomar otro camino, no nos está evaluando a nosotros como personas, sino que simplemente entender que tal vez es momento de que haya tomado una decisión de construir por otro lado. Claro. Entonces, no sentirnos tan imprescindibles, digamos, ¿no? Porque tal vez esa sensación de que nos abandonan es un poquito de omnipotencia, de creer que todo lo podemos. Hace un tiempo atrás escuché, hablando de esto que estás hablando muy bien, que hay una palabra que suena muy lindo, pero en términos de liderazgo es bastante complejo de resolver, que apunta exactamente a lo que estás mencionando, que es la familiaridad. ¿No es cierto? Cuando la familiaridad en la relación de liderazgo entre el líder y sus liderados o cosas por el estilo, por un lado impide a veces que los roles se cumplan, justamente porque, bueno, el jefe es mi amigo y como somos amigos, ¿viste? O el profesor es, no sé, mi hermano, lo conozco de otro lado, entonces por eso no hago lo que me piden, o hago cosas por el estilo, pero a la vez también esa familiaridad eh, te provoca ese dolor extra que vos mencionás cuando hay algún tipo de traición o cambio de rumbo en algunas personas, vos te voy a decir, pero ¿cómo? Era como un hijo para mí. Suena Exacto. bien, porque los latinos somos así, suena bien la expresión de querer tener una relación cercana, pero en términos del funcionamiento de una organización, realmente lo hace muy complejo el poder seguir adelante porque no es la familia esa, vos podés tener esa actitud de tener una buena relación cercana, pero la familiaridad te pone en riesgo de no saber cuál es el límite, ¿no? Entre lo Sí. que querés hacer y... Y yo creo que la frustración, hay una definición que a mí me ayuda mucho, que es que la frustración es hija de una expectativa equivocada. Ujú, En general, ujú, sucede eso, ¿no? Uno tiene una expectativa que está, por ahí en algunos casos, o desenfocada, o demasiado optimista, o bueno, exagerada, quizás. entonces, o exagerada, claro, exagerada.
Entonces, tener un diagnóstico certero de las relaciones que estamos teniendo, de cuáles Ujú, son los objetivos comunes y saber que, bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Con la libertad. Yo creo que el mejor liderazgo es aquel que lidera para la libertad de aquellos que están siendo guiados, para el crecimiento de aquellos que están siendo guiados. Tal vez en uno de los temores que hablábamos hoy es el hecho de ser superado por uno de los claro, liderados claro. y que pone en juego, digamos, el rol propio. Y Ujú, yo creo que en esto de liderar para la libertad y para el desarrollo de aquellos que estamos guiando, nos libera de esa frustración potencial, digamos, ¿no? ujú, La expectativa no es que ellos estén con nosotros toda la vida o que sean claro. parte, como vos decís, de nuestra familia, sino saber que, bueno, tal vez hay gente con la cual vamos a estar muchos años, en algunos casos estaremos toda la vida, y en algunos son para una parte del camino, Claro. y influenciar y transmitir lo que podamos conocer o de nosotros, de nuestra personalidad en ellos, va a ser un objetivo en sí mismo, ¿no? Y Ujú, después ver con alegría cómo esa persona se desarrolla y crece y aún que nos supera, digamos, ¿no es cierto? Eso para mí, para el líder debe ser, contrariamente a lo que en algunos casos donde el temor le gana la batalla a la seguridad personal, es una satisfacción ver cuando alguien que uno lideró llega más lejos y más alto de lo que uno pudo hacer, ¿no? así es, así es. Mencionaste hace un rato a Maxwell, que sin duda se dice que es, viste, los americanos tienen esa expresión que es los gurúes, ¿no es cierto? Que son como Sí, en nuestro latino serían los capos en determinados temas. Entonces eso me lleva a otro campo que quiero consultarte sobre el tema de liderazgo, que es el tema de la capacitación. Entonces, por un lado, contame brevemente tu experiencia, ¿no? ¿Cómo vos te capacitaste o te capacitas o cómo ¿viste? Te mantenés, digamos, en este mundo tan complejo y tan cambiante? Uno diría como lo más actualizado, etcétera, respecto de tu rol como líder. Y justamente, ¿ves alguna necesidad de capacitación? ¿Ves liderazgo político, estoy hablando, ¿no? ¿Ves que algo se puede aportar ahí? sí, obviamente. Hoy hablábamos de que las bases sobre las cuales estamos construyendo una estructura política con personas que tengan estas condiciones, digamos, que tengan claro su vocación de servicio, que tengan claro la necesidad de ser íntegros y transparentes en todos los aspectos de la vida y mucho más en la función pública, que tengan compromiso con determinadas causas que vayan más allá de los intereses momentáneos. Y la cuarta, que yo creo que es la fundamental, es la idoneidad, digamos, ¿no? No Ujú, alcanza todo lo demás si cuando nos proponemos para que nuestros conciudadanos nos elijan para una determinada función, no vamos a dar la talla o no podemos ser mejores de lo que decimos que claro. venimos a reemplazar. Entonces, ahí me parece que la capacitación es un elemento fundamental, porque ninguno de nosotros nació sabiendo nada, todo lo tenemos que incorporar. Y yo creo que, bueno, cuando hablas de Maxwell, yo recuerdo que, digamos, sus libros eran para mí la comida de un líder, Claro. el desayuno, la tarde y la cena, porque tiene una capacidad, digamos, como para, desde los principios y hasta los ejemplos que pone, ayudarnos a desarrollarnos. Pero bueno, obviamente la lectura de todo material que anda dando vuelta por ahí y Mm, de que hoy se hace mucho más accesible a través de Internet, que podemos estar pendientes. Obviamente todo aquello que tenga que ver con cualquier encuentro, congreso, charla que hable del tema, ahí estamos dispuestos a mm, recibir. Yo creo que otra forma de capacitarse también es rodearse de aquellos a los cuales nosotros vemos con capacidad como ujú, para poder absorber, no siempre en una capacitación formal, digamos, claro, o en una exactamente. conferencia o una charla, pero cuando vemos una personalidad que nos atrae, que nos damos cuenta que tiene para enseñarnos, tratar de pegarnos a ellos, ¿no? Ujú, Observar, observar mucho. Yo soy de observar actitudes, las respuestas a determinadas situaciones, y aprendo mucho de eso, de observar a los que más saben
cómo reaccionan. Por ahí tal vez no me lo enseñan en forma teórica, Claro. pero, No te pero dicen, llegando a mira lo que ellos, voy a no, hacer, no, sino que uno lo ve. Sí, 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 totalmente, totalmente. sin Así que duda. sí, creo que la capacitación es fundamental y hoy en día tenemos formas tan accesibles, ¿no? De poder Ujú. hacerlo y estar actualizado. También el hecho de mantenernos con esa expectativa de aprender toda la vida, de saber que, bueno, en este ámbito nunca se alcanza un título, no te dan el Claro, título de líder. Te claro, recibiste de líder, ya está, como en claro, otras carreras, que bueno, eso desde diploma te va a servir para siempre. claro. Siempre va a haber nuevos desafíos, ámbitos que son novedosos, relaciones que con el tiempo van cambiando. Así que bueno, estar actualizado es fundamental. Sí. Quiero entrar a uno de los últimos temas de nuestro encuentro. Vos sos cristiano, evangélico, y parte de tu vida la dedicaste a liderar justamente organizaciones de esa comunidad de fe. Dos preguntas finales. Una es, ¿cómo conjugar las dos cosas, ¿no? Una vida muy activa en términos de tu fe y de tu participación en lo que haces, y ahora con este desafío de involucrarte en un campo de acción, como se dice por ahí, nadando entre tiburones, ¿no? Entonces, en algunos aspectos, o por lo menos algunas personas dicen como que no, es incompatible, como que mejor no meterse, como, viste, toda esa historia. Háblame de tu fe y tu liderazgo político, ¿cómo lo conjugás? Bueno, para mí son una integridad, digamos. No Ujú, veo ninguna división en ambos ámbitos. ujú, Todo lo que hacemos como cristianos es parte de nuestro servicio al prójimo, digamos. En el ámbito político yo lo veo como la expresión quizás más evidente de que nos interesan los demás. claro. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, lo contrario de una persona comprometida con transformar la realidad es una persona egoísta, individualista, ¿no es cierto? Que no le importa qué pasa más allá de su metro cuadrado. Ujú, Y yo creo que como cristianos tenemos un llamado, primero a servir a otros, como decíamos, y la actividad política bien entendida, digamos, como la preocupación por lo público, tiene que ver con eso, y también con una fuerte misión de transformadora. Yo creo que somos llamados como cristianos ujú, a transformar la realidad a la luz de aquellos valores que creemos, no solamente que son verdaderos, sino que funcionan, que claro. son efectivos para lograr el resultado que queremos obtener, que es una sociedad más justa, personas que vivan en condiciones mejores, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? En la educación, en la justicia, eh, aún en la política, ¿no es cierto? La política necesita una renovación. Ujú, ¿Dónde la va a encontrar después de todos estos intentos que ya se mm, han hecho? Que son cíclicamente, producen resultados de gente que se quiere perpetuar en el poder, de que viene a enriquecerse. Bueno, yo creo que acá estamos los cristianos para demostrar en la cancha de que aquellas cosas que enseñamos las vivimos y que aplicadas a una realidad concreta produce una transformación que en definitiva será en beneficio de toda la ciudadanía. ujú. Extraordinario. Última pregunta. Vos tenés una familia muy linda, tres hijos geniales y una esposa maravillosa. Y tus hijos, bueno, tu esposa ya lo sabía, se casó con un líder. Tu esposa también es una gran líder. Se casan dos líderes y tienen tres hijos. Am, y esos hijos, su papá es líder, porque ahora estoy hablando con vos. Entonces, imaginemos en el futuro, ¿qué legado vos querés dejarle a tus hijos, no? ¿Cómo te gustaría, si se llega a dar, que ellos te recuerden cuando vos no estés? Estoy hablando con un padre que es líder. Entonces, ¿de qué pensás cuando hablamos de esto? Interesante la pregunta, ¿no? Uno a veces proyecta en los hijos el deseo de que continúen su Ujú, legado y yo creo que el legado para nuestros hijos no es que hagan aquellas cosas que nosotros no llegamos a hacer o que ujú, miren la realidad o la misión personal con nuestros ojos,
sino que una parte del legado es esta que hablábamos hoy, ¿no? De que el líder realmente descubre o ayuda a los demás a descubrir su potencial, a que lo puedan expresar en su máxima potencia, justamente, que tengan claro, digamos, que están para algo más que satisfacer esas necesidades que todo hombre busca, que tienen que ver, que son muy buenas, digamos, muy positivas, pero que no son todo en la vida, sino que están para ayudar a otros, para cambiar la realidad. Yo creo que ellos, cada uno en su ámbito, que sean líderes, ¿no? No significa que van a ser líderes igual que el padre, pero que en aquello que elijan intenten ser la mejor versión de sí mismos. Siempre yo hablo de que ser los mejores en algo no siempre responde a un objetivo bien planteado, porque tal vez Messi hay uno solo y si no se van a frustrar, digamos. Pero si son jugadores de fútbol, supongamos que sean la mejor versión de sí mismos y que no haya nada que dejen de hacer solamente por falta de decisión o falta de compromiso en la preparación. Entonces, bueno, el más grande es licenciado en Economía, se recibió el año pasado. Tengo muchas expectativas en lo que hará él en el futuro. Sin meterle presión, cada tanto le voy diciendo, mirá, anda pensando desde tu rol y con todo lo que vos tenés y la capacidad que Dios te dio, qué propuesta tenés para la economía de nuestra nación, siempre pensando que toda la capacidad que tenemos la tenemos que poner al servicio de los demás. Y bueno, y cada uno en su ámbito es lo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que el legado más grande es eso, no pensar nuestra preparación, la carrera que tenemos o las aptitudes solamente para el beneficio personal, sino tener siempre la mirada puesta en cómo podemos ayudar a los demás con esas aptitudes. Genial, Daniel. Muchas gracias por este rato. Muy enriquecedora esta charla que tenemos y seguramente a todos los que vamos a intentar que llegue es una gran lección de esto que estás hablando vos del principio, ¿no? De sentarnos y hablar de nuestra experiencia, nuestra visión, nuestros desafíos y nuestras limitaciones también, las que queremos cada día que se superen para poder influenciar a otros. Así que te agradezco mucho este ratito en tu ocupado tiempo y nos seguimos viendo en cualquier momento, por supuesto. Bueno, ha sido un gusto, Marcelo. Un abrazo. Chao, chao.